Hola, bienvenidos. Nueva semana de trabajo en lógica y estructura de datos, en este caso, de la técnico superior en desarrollo de software. Eh, en la primera etapa de este video les resuelvo los dos ejercicios, los ejercicios 10 y 11, que ustedes tenían que entregar en, en esta semana. A ver, el ejercicio 10 y el ejercicio 11. El ejercicio 10 dice, ingresado una cantidad de segundos determinadas, un monto, una determinada cantidad de segundos, como por ejemplo 6.200 o 3.720, una cantidad de segundos, lo que teníamos que hacer era determinar la cantidad de horas, minutos y segundos que hay. O sea, desdoblar en formato horas, minutos y segundos esos segundos ingresados. Se los pegué acá en el Word para mostrárselos. Entonces, las variables que van a utilizar son sec, que es donde vamos a ingresar la cantidad total de segundos. Y otras tres donde vamos a desglosar esa cantidad total de segundos que tenemos acá en una determinada cantidad de horas, minutos y segundos. Las cuatro variables obviamente son enteras. Entonces, ¿cuántas horas hay acá? Supongamos que acá nos ingresan una cantidad de 3.602, para hacer un ejemplo. Entonces ahí vamos a recurrir a estos operadores, el operador div y el operador módulo o porcentaje. El div, que es el nombre genérico que se le da a la división entera, o sea que nos da el número entero del cociente entre dos operadores, operandos, mejor dicho. O sea que si acá hay 3.602, porque lo acabamos de leer y eso está en la memoria RAM, dividido 3.600, lo que nos da es la parte entera de esa división, que sería el 1, porque desprecia la parte decimal. O sea que sabemos, supongamos que ingresamos este número, esta expresión le va a asignar a esta variable el número 1. Ya sabemos que hay una hora. Si hubiésemos ingresado 7.210, por ejemplo, cuando hacemos esta operación, lo que nos va a dar es 7.000, vamos a abrir la calculadora, 7.210, si lo dividimos por 3.600, nos va a dar un 2, como parte entera, porque sabemos que hay 2 horas. Y esas 2 equivalen a los 7.200 segundos. Por lo tanto, va a haber 10 segundos que nos van a sobrar. ¿Cómo obtendríamos esos 10 segundos? Si en vez de div hubiésemos hecho porcentaje o módulo. Esta operación nos da el resto de la división entera. Entre este valor, por ejemplo, 7.210 y 3.600, esta operación, este operador, el operador de módulo, nos da el resto de la división entera, que requiere que ambos términos sean enteros. O sea que este resultado sería 10, pero si pongo el div, el resultado es 2. Como estoy buscando la cantidad de horas que hay, de manera genérica, independientemente de lo que me ingresen por acá, con este operador voy a poder obtener las 2 horas, en este caso, o una hora si hubiese ingresado 3.600 o 4.000 o 5.000, algo menor a 7.200. ¿Cómo calculo la cantidad de minutos? Siempre hay muchas maneras de hacerlo, pero la idea era que justamente ustedes jueguen con estos dos operadores. Si yo aplico ahora sí el resto de la división entera, lo mismo que está arriba, pero me quedo con la parte que me sobra, en este caso con los 10 segundos que me sobrarían, en este ejemplo, ahí ya empezaría a buscar la cantidad de segundos restantes que me quedan después de haber aplicado una buena cantidad de segundos a la hora. Y eso, que en este caso sería un 10, lo divido por 60 para ver cuántos minutos me dan. Y esto obviamente me va a dar 0, ¿no? Porque 10 dividido 60 me da 0, algo. Por lo tanto, en 7.210 me va a dar 0 minutos. Pero si yo hubiese tenido 7.270, me sigue dando 2 horas por la parte entera de la división, y me quedan 70 segundos, que es lo que me va a resolver esta expresión. Por eso está puesto entre paréntesis para que se ejecute primero. El resto de la división entera
de haber dividido esto por 3600, me va a dar 70 segundos. Si a eso lo divido por 60, la parte entera va a ser 1. Me va a dar 1 minuto, que es lo que va a corresponder acá. O sea que hasta ahora tendríamos con este resultado 2 horas y 1 minuto. Y esa es la cantidad de minutos que consideraríamos. Y ustedes se pueden haber dado cuenta que acá ya me están sobrando todavía 10 segundos. ¿Cómo obtengo esos 10 segundos? Bueno, con esta misma parte, esta misma operación, siempre aplicada a esta variable, me vuelve a dar, si aplico la misma expresión, en este caso con el operador del módulo, el resto de la división entera, me va a volver a dar 70 esta parte. Pero ahora yo le digo que no quiero saber la parte entera, sino el resto, lo que me sobra de haberlo dividido por 60, le vuelvo a aplicar el módulo, y ahí me van a quedar 10. Entonces, de esta manera, ustedes podrían validar de cómo llego a este número, si a esto lo multiplico por 3600, y a esto lo multiplico por 60, estoy llevando todo a segundos, y voy sumando, esto me va a dar 7200, esto me va a dar 60, y esto los 10 que corresponden. Entonces ahí la sumatoria de todo eso me va a dar los 7270 que ingresé. Esto lo pueden probar con valores inferiores a 3600, superiores, y lo que estamos haciendo acá sería como una prueba de escritorio que, jugando con distintos valores de entrada, a ver cómo me repartiría en horas, minutos y segundos el resultado. Pero esta es una manera válida de resolverlo. ¿Qué otra manera lo podríamos resolver? Más que nada en esta parte se pueden hacer distintas operaciones. Por ejemplo, si ya calcularon en la variable HH y en la variable MM la cantidad de horas y minutos desglosando esta cantidad original de segundos, ya saben que en HH hay 2 y en MM hay 1. Entonces, ¿cuántos segundos quedarían para acá? Y yo podría hacer, para obtener estos 10, decir, estos segundos totales que tengo acá, le resto la cantidad de horas multiplicado por 3600 y le resto la cantidad de minutos multiplicado por 60. De esa manera yo digo, acá hay 7270, lo que está guardado dentro de la memoria correspondiente a esta variable, y como en líneas anteriores de mi programa calculé la hora y los minutos, y supongo que los calculé bien, lo único que hago es, bueno, llevo esto nuevamente a segundos, las horas por 3600 y los minutos por 60, y se lo saco al valor total. Y eso me debería dar el resto de dividirlo por 60. Entonces ahí estaría usando operadores como el menos y la multiplicación para llegar al mismo resultado de 10. Bueno, y así pueden hacerlo de la manera que quieran. Pero esta sería la solución ideal con el uso de los operadores de div y porcentaje. Ahora después cuando lo programemos en JavaScript, este símbolo porcentaje justamente es el operador de módulo que nos da el resto de la división entera, pero el div, acuérdense que lo vamos a convertir y en realidad la división entera se obtiene con este doble barra, que lo sacamos acá a nivel de algoritmo porque lo estamos usando como comentario. Bueno, esa es la solución del ejercicio 10 que tenían que hacer para practicar el uso de estos operadores que después cuando vayamos avanzando, haciendo algoritmos cada vez más complejos, los vamos a requerir para otras funcionalidades. Este en particular nos va a servir en breve para resolver determinados problemas. Y ahora vamos al 11. ¿Qué decía el 11? El 11 decía ingresar 3 valores en 3 variables x, y, z. Se desea obtener una rotación de sus valores, o sea que el contenido de z se lo paso a x, el contenido de x pase a y, y el contenido de y pase a z. Y mostrar los valores originales que están en las variables, y después cómo quedaron sus valores después de haber hecho esta transposición, o esta traslación de contenidos. Entonces nosotros podemos suponer que lo primero que vamos a hacer, después esto se los copio bien, vamos a tener que leer 3 variables, x, y z.
si leemos esas tres variables y suponemos que esta es la memoria RAM, la memoria de trabajo, que lo pueden ver como un conjunto de celdas, cada una de estas variables que uno define y lee ocuparía un lugar en la memoria. Supongamos que acá el X va a usar esta celda, el Y va a usar esta celda y la Z, esta que está por acá, por ejemplo. Eso lo elige el sistema operativo a través del lenguaje de programación. ¿Qué lugar ocupar? Una variable, por definición, es un lugar en la memoria RAM que está identificado por un nombre lógico, y podemos acceder a través de ese nombre al contenido de la variable. Tiene una dirección de memoria. En esta asignatura, en lógica y estructura de datos, a ustedes mucho la dirección de memoria, físicamente dónde está exactamente ubicada, no les va a interesar. Hay lenguajes de programación, como el lenguaje C, por ejemplo, que yo puedo saber físicamente dónde está ubicada esa variable con su contenido, pero por definición, entonces, una variable tiene un lugar en la memoria. Vamos a poner acá. Es un lugar en la memoria RAM, tiene un nombre lógico, que ya saben cómo nombrarla, el nombre del identificador, con letras y números. Tiene un valor, aunque esté vacío, pero tendrá el valor vacío o nulo, y una dirección de memoria. No, en lugar de la memoria ya lo puse acá, el nombre del identificador, un valor y el tipo de datos. Me está faltando. Estos cuatro componentes, la dirección de memoria, que es la ubicación donde está, que por ahora en primer año a ustedes esto les es indistinto, el nombre de la variable, que en este caso es X, e Y o Z, dónde está ubicada, como les decía, la dirección de la memoria, el valor que tiene, por ahora están vacías, y qué tipo de datos, que es lo que definimos acá adelante, ¿no? Nos va a interesar el tipo de datos porque después vamos a querer hacer operaciones entre estas variables y no es lo mismo sumar o restar enteros que cadenas. Yo no puedo hacer una diferencia de cadenas o de palabras. Sí puedo hacer una resta entre números enteros o entre números reales. Entonces el tipo de datos, que si es entero, si es real, si es carácter o char, si es string o cadena, si es booleano, si puede tomar valores verdaderos o falsos, es importante que sepamos que cada variable va a tener un tipo de dato determinado. Esto sería la definición de una variable. Por lo tanto, la manera de acceder al contenido interno de la variable en la memoria es de dos formas. A través de esta acción de leer, que después en un lenguaje de programación va a tener una acción determinada. En algunos lenguajes se llama input, en algunos lenguajes se llama scan o scanf, en otros se llama prompt. Vamos a ver ahora cuando lo programemos en JavaScript cómo se hace. Pero yo puedo llenar el valor de una variable a través de la acción primitiva de leer, que sería una asignación externa. Es decir, externamente el operador que está ejecutando el programa me dice los valores de X, de Y, de Z. Y ese es el valor que va a venir a parar acá adentro. Por ejemplo, si yo hago leer X y Z, y alguien me carga, supongamos un 10 acá, un 15 acá, y un 20 acá, adentro de esa variable, en esa dirección de memoria que se llaman X y Z, voy a tener esos tres valores, X, Y y Z, 10, 15 y 20. Ahora, lo que yo tengo que hacer en este ejercicio es mostrar los valores originales. Entonces yo ahí podría escribir, o mostrar, como ustedes quieran, justamente muestro X, Y y Z, y lo que me va a mostrar el programa va a ser 10, 15 y 20. Y hasta ahí venía todo bien. Lo que pasa es que ahora me piden que haga la transposición, que según lo que me está indicando acá, es a X le tengo que pasar el contenido de Y, o sea, tengo que hacer esto, y ahí le tengo que pasar el contenido de Z. Lo que me está pidiendo en el ejercicio es que a X le asigne el contenido de Y.
ahí le asigne el contenido de Z. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y a X le asigno Y, a Y le asigno Z, y a Z le asignamos X. Ese era el objetivo. Entonces, si mostramos X y Z, nos va a mostrar los valores originales que acabamos de leer. Ahora tendríamos que hacer estas operaciones y volver a mostrar al final X y Z cómo quedaron cambiados. Alguien por ahí hizo trampa porque dijo, no hago ningún cambio y te muestro, en vez de mostrarte X, te muestro Y. En vez de mostrarte Y, te muestro Z. Y en vez de mostrarte Z, te muestro X. Claro, pero ahí no hicieron cambios internamente, sino que me mostraron el orden, me intercambiaron el orden de mostrar las variables. Pero adentro de X sigue habiendo 10, adentro de Y sigue habiendo 15, y adentro de Z sigue habiendo 20. Por supuesto que la salida de esto, acá va a ser 10, 15 y 20, y acá, como me lo muestran, pero en orden diferente a las variables, me van a mostrar 15, 20 y 10. Para el operador va a decir, ah, mira qué bien, se cambiaron las variables. Y no, en realidad no, porque me están cambiando el orden. Esa trampa no vale. Entonces, la idea sería volver a mostrar X, Y y Z, así como escribí al principio, después de haber ingresado el 10, el 15 y el 20, que me lo muestre así como 10, 15 y 20, pero después vuelvo a escribir las mismas variables, pero acá adentro tienen que estar los valores cambiados. Me tiene que salir 15, 20 y 10, pero porque yo los cambié previamente. ¿Cómo se hace para cambiarlos? Bueno, algunos hicieron así. X le asigno el valor de Y. Entonces, después ahí le asigno el valor de Z, y a Z le asigno el valor de X. Y después lo mostraron. ¿Qué va a salir esto? Y no. Ese es el problema que tenía este ejercicio, para que entiendan cómo va funcionando las variables. Cuando ustedes a X le asignan, este operador igual lo estamos haciendo de asignación, es decir, que el contenido de lo que está acá a la derecha, que puede ser una operación algebraica, con variables, con constantes, como el 3600, con variables como el sec, con operadores, como el porcentaje, el if, el menos o el por, como hicimos recién, todo ese resultado se traspasa a la izquierda, que hay una variable. En este caso, si yo hago que el i se lo paso a x, lo que hace el programa es, viene para acá y mira qué es lo que hay adentro de y. Hay un 15. Bueno, este 15 lo toma y se lo pasa a x, y ahora x vale 15. Y hasta ahí viene bien, porque cuando muestro x me va a mostrar el 15 y está bien. Después, le decimos en el programa que lo que hay en z se lo pase ahí. Viene para acá y dice, en z hay un 20, se lo paso para acá. Por lo tanto, hace una copia del contenido de lo que está en la variable z y se pasa a 20. Por eso son variables, porque por ejemplo y pasó de 15 a 20, va variando el contenido. X pasó de 10 a 15, va variando el contenido. Y cuando muestro acá, cuando termina esto, va a decir qué hay en y, va a venir a buscarlo y va a mostrar un 20. Y hasta ahí venimos bien. Y después dice, y a z, que es la tercera variable, pasarle el contenido de x. Yo estoy esperando que le pase un 10. Pero cuando viene para acá, a z, ¿qué le va a pasar? Un 15. Y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Y en vez de mostrarme 10, me va a mostrar 15. Y el operador va a decir, pero si yo te ingresé 10, 15 y 20, vos me tendrías que haber mostrado, según esa rotación interna, 15, 20 y 10. ¿Por qué me volvió a aparecer 15 acá? Y porque justamente al hacer y pasárselo a x, x ya tomó su valor. Cuando a x se lo pase a z, ya perdimos el valor 10, porque siempre va a tomar el valor que tiene y se lo asigna a la variable. Es decir, una variable es esa dirección de memoria, ese lugar en la memoria que tiene un nombre, un tipo de datos, pero un valor a la vez. Y ese valor se va a ir pisando. Por ejemplo, acá pasamos de 15 a 20 o acá pasamos de 10 a 15. El valor anterior se perdió.
Y por supuesto que esto tienen que tener el mismo tipo de datos, para que yo pueda pasarle lo de y, se lo pueda pasar a x, o lo de x se lo pueda pasar a z, o z a y, tienen que coincidir en tipos de datos. En este caso estamos trabajando con enteros. Y el problema lo tenemos que cuando el contenido de y, que era un 15, se lo pasamos a x, ese 10 que estaba acá se perdió. Se tachó el 10, desapareció, y ahora hay un 15. Por lo tanto, cuando hacemos esta última acción del contenido de x, pasárselo a z, lo único que va a venir a buscar acá es, y lo va a encontrar un 15 y se lo va a pasar. Y este z, que tenía un 20, lo va a pisar a ese 20, pero va a venir el 15. Y acá que había un 15, al principio, se pisó por el 20, porque hicimos, ahí le asignamos z. ¿Cómo hacemos para que aparezca acá un 10? O sea, este 10 que está acá, venga para acá. La idea sería que acá venga el 10 y no el 15. Por el concepto de variable, cada variable toma un valor una única vez. Bueno, la forma de resolverlo, la manera óptima de resolverlo, es con el concepto de variable auxiliar, o variable temporal, o variable de paso. Son tres sinónimos: variable auxiliar, variable temporal o variable de paso. Quiere decir que nosotros, antes de hacer esta asignación, y el valor de y pasárselo a x, o sea, este 15 viaje para acá, este valor de 10 lo tenemos que resguardar en otro lado. Vamos a ponerle variable aux, por ejemplo. Y esa variable auxiliar, que es una variable nueva, que no la tenemos que leer, no se la tenemos que pedir al operador, porque el operador nos va a ingresar tres variables, x y z, tres números. Una vez que nosotros lo leímos, este x y z acá, este es leer, este leer lo pueden poner entre paréntesis o no, como lo de escribir, esto es indistinto. O pueden poner tres leer x, leer y, leer z por separado. Acá lo estamos haciendo junto para que vayan entendiendo cómo funciona. Entonces, cuando leemos el x y z, y ya llenamos el x con 10, el y con 15 y el z con 20, antes de hacer esto, tenemos que guardar este 10 acá. Es decir que, antes de pisar el contenido de x, lo guardamos provisoriamente en una variable auxiliar. En esa variable auxiliar, supongamos que acá ingresó un 10, va a venir y lo va a guardar. Después sí, podemos hacer tranquilo que a x le pasamos y. Entonces, este 15 que estaba acá, viene para acá, el 10 lo perdimos y quedó el 15. Al contenido de y, le pasamos z. Z todavía tenía 20, vino para acá. Y cuando vengamos al valor de z, no le podemos pasar x, porque x ya cambió. No tiene su valor original, producto de la lectura, sino que lo que tiene es el valor de y, básicamente, porque se lo acabo de pisar. Entonces, ¿por qué lo resguardamos? Para hacer esto. Ahí le pasamos la variable auxiliar. El resguardo que hicimos de x previamente, después sí, pisamos x, pisamos y, con y z, pero cuando queremos el valor de z, pasarle el valor de x, usamos esta variable adicional, auxiliar o de paso, para asignárselo a z, debido a que x ya quedó cambiado. Y después sí podemos mostrar x y z, y ahí nos va a aparecer, justamente al hacer esta acción de a z pasarle a aux, nos va a venir este 10 para acá, porque a esta variable le estamos asignando este contenido, que era el contenido original de x, y ahí nos quedan 10, 15 y 20, y nos va a mostrar 15, 20 y 10, que es lo que estábamos buscando. O sea que esa es la manera de resolver, usar una variable auxiliar. Con una sola nos alcanza. Algunos lo hicieron con tres, es decir, leyeron x y z, resguardaron en otras tres variables auxiliares, en x1, y1 y z1, y después a los valores de x y z le fueron agregando esas variables auxiliares. Estaría bien, pero no estarían utilizando mayor cantidad de recursos, porque la memoria RAM es un recurso escaso, la cantidad de
Cuando ustedes compran un celular o compran una PC o una notebook, dice de cuántos gigas de RAM tiene. Esa es la memoria de trabajo. ¿No? Y en un mismo dispositivo vamos a tener muchos programas corriendo. El sistema operativo, los procesadores de texto, las redes sociales. Bueno, hay un montón de aplicaciones que van utilizando la memoria RAM. En un dispositivo determinado, la idea sería, cuando nosotros hacemos un programa, tratar de utilizar la menor cantidad de variables posibles, que eso haría que el programa sea óptimo, corra más rápido y use menos recursos. Y esa es la manera usando esta variable auxiliar. Bueno, justo estaba mirando, como les decía, el trabajo de Eloy, y él lo hizo, puso las variables x y z, le puso real, pero bueno, es lo mismo, él va a trabajar con variables reales, yo lo hice con variables enteras, y fíjense que acá agregó una variable t. Esa variable t es la variable auxiliar, temporal o de paso. Leyó x y z, cargamos esos valores, los muestra, ahí nos aseguramos de que aparezcan los valores originales, y después hace la transposición. En la variable auxiliar o temporal, esta t, le pasa a x. Después sí, a x le pasa a z le pasa y a y le pasa t. Bueno, yo lo hice con x y la transposición, a ver cómo era. ¿A xz o xy? Ah, era xz. Uy, bueno, lo hice mal yo, pero no importa. El objetivo es el mismo. En vez de y es z. Él lo hizo bien. Él sacó un 10, yo me saqué un 8. Entonces a x le pasan z, a z le pasan y a y le pasan t. Pero usan esta variable de paso o esa variable auxiliar. Y ahí lo mostrás, pero siempre mostramos esto, x y z, haciendo esta transposición. El secreto está en guardar la primera variable en una variable temporal o auxiliar, que es la que se lo asignamos al final. Bueno, yo se los hice acá a xy, a yz y a zx, una transposición diferente. Entonces así lo hacemos tal cual dice el enunciado. El contenido de z pase a x, el de x pase a y y el de y pase a z. Y bueno, de paso lo repasamos. Bueno, vamos a suponer, vamos a sacar todos los valores y lo hacemos de nuevo, así lo vuelven a practicar. Lo único que cambia es el concepto de transposición, pero bueno, es para que lo practiquen. Entonces, acá decimos que el contenido de z pase a x, tenemos que hacer esto, el contenido de x pase a y y el contenido de z toma el valor, el contenido de z toma y. Entonces fíjense que acá, en realidad, lo que tenemos que hacer es al revés. A xz, a z le asignamos y a y le asignamos aus. Si guardamos x en aus. Depende el orden en que lo hagan, qué variable van a tener que usar como auxiliar, pero solo una, y después la transposición. Si la última operación que vamos a hacer es, ahí le asignamos el valor de x, nos quedaría acá, x lo que tenemos que hacer es guardarlo. Lo pueden hacer de muchas maneras. Por ejemplo, si a x le asignan z, y después ustedes quieren asignarle a z, como dice acá, o si a x le asignan z y después le quieren asignar a y el valor de x, primero, no lo podrían hacer porque si le ponen aus acá, en aus van a pisar el valor de y. Por lo tanto, cuando hagan esto, en realidad se lo van a estar pasando el contenido de aus, o sea, de x a z. O sea, eso es lo que van a tener que tener cuidado. Por eso, en esta manera, respetando el enunciado, la primera manera es una forma de transposición que les hice yo, respetando el enunciado y poder hacer este tipo de transposiciones o de traspaso de variables, tienen que guardar, en este caso, lo primero que van a pisar es x, entonces lo guardan en una variable auxiliar o temporal o de paso.
ahí tranquilos ustedes pueden pisar el contenido de X por Z. Entonces, fíjense que si acá ingresamos, como en el ejemplo, 10, 15 y 20. Lo primero que hacemos es mostrarlo. Entonces va a mostrar 10, 15 y 20. Este es escribir. Después guardamos el valor de AUX. Y entonces ahí a AUX le pasa el 10. Es decir, salvamos esto y ya lo podemos perder tranquilo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como primera acción, a X le pasamos Z. Ahora viene acá el 20. Entonces va a pisarse X y viene el valor de Z, se los va a... es el valor que va a tomar la variable X. Ahora, tanto X como Z valen 20. ¿Por qué? Y porque estoy asignando el valor de Z a X. Le paso un valor, su valor de Z a X, y entonces obviamente van a quedar con valores iguales. Y ahora a la variable Z le puedo pasar la variable Y. O sea, el 15 viene para acá. Se lo paso. Y perdimos el 20. Pero no hay problema porque ya antes lo habíamos pasado. Y ahora sí, este valor de Y que está acá, está esperando recibir este Y, va a querer pisar esta variable, pero lo que necesitábamos era ese 10 que teníamos antes. Por eso lo resguardamos y ahí le pasamos el AUX. Este 10 no le podemos pasar X porque si no tomaría el valor 20. Entonces ahí sí le pasamos el AUX y toma el 10 que corresponde, y cuando mostramos X y Z, obviamente acá va a cambiar, ¿no? Porque ahora X va a valer 20 y va a valer 10 y Z va a valer 15. 20, 10 y 15. Porque bueno, así lo hicimos ahora respetando lo que nos decía el enunciado. No la primera versión que yo había hecho una transposición diferente, de a XY a YZ y así sucesivamente. Pero bueno, el objetivo era que ustedes tengan claro el concepto de la variable y que cuando van haciendo diferentes asignaciones a variables, acuérdense de que se va a ir pisando el valor. Entonces, necesitan resguardar, si en algún momento necesitan usar el valor anterior, lo tienen que guardar en otro lugar en la memoria, por lo tanto, en otra variable, y de esa manera les va a quedar resuelto el ejercicio y les va a funcionar el futuro programa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando con un tema nuevo, con nuevos tipos de ejercicio y una nueva estructura de control que lo vamos a denominar el SIG, o el IF en los lenguajes habituales de programación. Bueno, para continuar con el tema nuevo, eso lo vamos a enmarcar dentro de las tres grandes estructuras de control que existen en el paradigma estructurado. Nosotros estamos viendo o estamos utilizando el paradigma estructurado, que es una forma de programar que consiste en tres grandes estructuras de control. La secuencial, que es la que ya vimos, cuando vamos leyendo, calculando, mostrando, son todos los algoritmos que hicimos hasta ahora. Pero no siempre es una secuencia directa la solución de un algoritmo. No siempre voy a leer alguna variable o algunas variables, hacer determinados cálculos y después mostrar el resultado. A veces vamos a necesitar de otras estructuras de control. Ahora vamos a empezar a ver la siguiente. Las tres grandes estructuras de control, aparte de la secuencial, es la de la bifurcación o selección y la repetición o iteración. La bifurcación o selección es la que nos permite ir tomando caminos alternativos dentro de un algoritmo. Voy haciendo preguntas y depende de los resultados de esas preguntas, si depende de las expresiones lógicas, si son verdaderas o falsas, voy tomando caminos alternativos dentro de mi algoritmo. Y a su vez existen la tercera estructura de control, que es la repetición o la iteración, la que me permite hacer ciclos repetitivos. Un determinado fragmento del algoritmo lo voy a hacer repetitivamente, iterativamente, hasta que se cumpla determinada condición. Combinando las tres grandes estructuras de control, secuencia, bifurcación y repetición, puedo armar un algoritmo bajo el paradigma estructurado y resolver cualquier tipo de problema desde el punto de vista computacional, obviamente. Entonces, agregándole a la secuencia, vamos a agregarle un condimento más, que es esto de la bifurcación o selección. Ustedes cada vez que
tienen que tomar cualquier acción en la vida van haciendo preguntas. Por ejemplo, se levantan a la mañana y si llueve, si eso es verdadero, salgo con el paraguas. Si no, no uso el paraguas. Y si está soleado y hace calor, me pongo la ropa liviana, y si la temperatura es media, me pongo un suéter, y si hace mucho frío, a su vez me pongo una campera. Entonces, dependiendo de todas las preguntas y los resultados combinatorios de esas preguntas, ustedes van tomando decisiones. Por supuesto que lo hacen casi directamente e inconscientemente. Bueno, en un algoritmo la idea es la misma. El problema que yo necesito resolver a veces me requiere de que vaya haciendo preguntas, o un conjunto de preguntas unas dentro de otras, y dependiendo de los posibles resultados yo tengo que tomar acciones. Y tengo que preverlas a todas, porque cuando las variables tomen valores, se pueden ir dando los diferentes caminos. Entonces la idea es que ustedes puedan prever todas las posibles combinaciones de caminos posibles, justamente, que puede tomar el algoritmo, y marcar qué es lo que tiene que hacer el programa ante cada uno de esos caminos. Para poder trabajar con eso, hay en pseudocódigo existe el famoso si, que es hacer una pregunta. Si pasa tal cosa, entonces hago algo, y si no, hago otra cosa. Que en los lenguajes de programación es conocido siempre con el if. Esa es la palabra reservada de los lenguajes de programación. Cuando veamos JavaScript, van a ver que existe el if. Cuando hacemos la pregunta, ustedes lo pueden imaginarse como que viene el programa, el algoritmo, en esta secuencia, y se encuentra con una pregunta. Si hago la pregunta, si es verdadero, cada pregunta que ustedes hacen puede tomar dos caminos posibles, o es verdadero o falso. O se cumple o no se cumple esta condición. Si es verdadero, el algoritmo sigue por este camino, y si no, sigue por este otro. Por ejemplo, ustedes leen un número. Si el número es positivo o cero, yo puedo calcular la raíz cuadrada, ¿no? Esta función acá, SQRT, es una de las funciones, que después vamos a ir viendo todas las funciones matemáticas o manejo de cadena y demás, son funciones que nos proveen, ya sea a nivel de pseudocódigo o dentro de cualquier lenguaje de programación, que pasándole un parámetro, en este caso el número leído, lo que estaba almacenado dentro de la variable leída, me devuelve un valor. Y ya están programadas, no las tengo que programar yo. Entonces yo sé que llamando a esta función, lo que me hace es calcularme la raíz cuadrada. Existen muchas otras funciones, como el seno, el coseno, la tangente, la potencia de un número elevado a otro número. Esas serían todas funciones matemáticas. Y después lo muestro. Para este número que leí, cuál es el resultado de la raíz cuadrada, porque lo calculé. Ahora, si el número es negativo, no puedo calcular la raíz cuadrada. Cuando se ejecute el programa, va a venir por este camino o por este otro, nunca por los dos simultáneos. ¿Y de qué va a depender? Y del número que me ingresen acá. Si acá, cuando yo ejecuto el programa, el operador ingresa un número 0 o positivo, el programa va a hacer este camino. Si no, hará este otro. Esto mostrándolo en Chapil, ¿no? Para poder trabajar con estas condiciones, aparecen acá lo que ustedes ven como, por ejemplo, mayor o igual. Bueno, ese es un conjunto, es un operador dentro de un conjunto, que hay operadores lógicos y operadores relacionales. Hoy nosotros vamos a ver, aparte del manejo del si, y cómo lo vamos a hacer con pseudocódigo y con algunos ejemplos más, los operadores relacionales. Los operadores relacionales son estos 6 que están acá. El igual, pero fíjense que es el doble igual. ¿Por qué? Porque el operador de asignación es el igual solo. Como lo habíamos visto recién, el término de la derecha se lo asigno a la izquierda. Ahora, si quiero comparar dos variables para ver si son iguales, el contenido de una o de otra, uso el operador relacional doble igual. Y si quiero saber si son distintas, a nivel de pseudocódigo lo pueden hacer así, con el signo menor y mayor, el signo distinto, o directamente el signo de admiración con el igual. Eso es el equivalente al distinto. Puedo preguntar si una variable es distinta a la otra. El signo de menor, el signo de mayor, menor igual, mayor igual. Estos son los 6 operadores relacionales, y siempre necesitan a izquierda y a derecha o unas variables o unas constantes.
Por ejemplo, acá, en la que vimos recién, hay una variable de este lado, que es el valor número que yo ingreso, y en el término de la derecha hay una constante. Pero yo puedo preguntar por dos variables, si número 1 es mayor que número 2, o si A es distinto de B. Y ahí estoy siempre usando el operador relacional en el medio, que como les dije puede ser cualquiera de estos. El igual, el distinto, el menor, el mayor, menor igual o mayor igual. La clase que viene vamos a ver los operadores lógicos, que son estos que están acá, y cómo funcionan. Vemos un ejemplo más. Por ejemplo, me ingresan el pago por hora y la cantidad de horas trabajadas. Supongamos que ustedes tienen una obra y dicen, bueno, ¿cuánto sale el precio por hora y cuántas horas trabajaste? Y con esto te calculo el sueldo que tenés que cobrar. Pero, si el problema terminaría acá, lo único que tendríamos que hacer sería leer el precio de la hora, la cantidad de horas trabajadas. Un próximo paso hubiese sido que el sueldo es la cantidad de horas por el precio y mostrarlo. Hubiese sido una secuencia común como la que veníamos haciendo. Nada más que acá, el problema plantea que si las horas trabajadas superan de 60, o sea, pasó de la cantidad estipulada de horas, las excedentes se pagan, las mayores a 60, supongamos trabajó 70 horas, esas 10 horas excedentes, entre las 60 y 70 horas, se pagan al doble, de este precio, el doble. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es que nos ingresen el precio de la hora y cuántas horas trabajó. Serían dos leer acá. Acá lo estamos viendo en Chapin, ahora lo vamos a hacer en pseudocódigo y con otros casos. Una vez que yo cargué estas dos variables, no puedo calcular directamente este sueldo. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de horas trabajadas si fueron mayores a 60. Porque si trabajó 20, 30, 50, 55, 60 horas, va a funcionar bien. Pero si me ponen acá que la cantidad de horas trabajadas es 75, no voy a estar cumpliendo con esto que me dice que las excedentes de 60 se pagan el doble. Eso me va a llevar a que tengo que hacer una pregunta. Leo el precio de la hora y la cantidad de la hora. Y ahí tengo que preguntar, si la cantidad de la hora llega a ser mayor a 60, estoy usando el operador relacional mayor, una variable de este lado, una constante de este otro. Si no pasa eso, quiere decir que las horas trabajadas estuvieron entre 1 y 60. Fue falso. La pregunta que estoy haciendo me dice, no es mayor a 60. Entonces hago el cálculo normal, que es la cantidad por el precio de la hora, y se lo asigno a una nueva variable sueldo. Ahora, si esta pregunta, cada pregunta que ustedes hacen puede tomar dos caminos posibles, o verdadero o falso. Si me llega a dar verdadero, cierto, quiere decir que el valor que hay acá adentro, en can horas, lo que está guardado en la memoria, producto de este ingreso, es que hay un valor mayor a 60. Entonces lo que tengo que hacer es que el excedente, o el excedente, lo que sobra, es la cantidad de horas menos 60, supongamos que trabajó 70 horas, esto me va a dar 10. Entonces, ese exceso, excedente, esas horas, este HX significa horas excedidas, digamos, son las siglas, ese es el nombre de la variable. Esas horas excedidas, solamente las horas excedidas, las multiplico por 2. Más las 60, obviamente. Las 60 básicas. Y todo eso, por eso tiene un paréntesis, lo multiplico por el precio de la hora. Quiere decir que esas 10 excedentes las considero al doble. Y las 60 a las 60. Toda esa suma, por ejemplo, si yo puse un 70 acá, me va a dar 70 menos 60, un 10. Esas 10 las tengo que considerar al doble. O sea, este producto me va a dar 20. 20 más 60 me va a dar 80. O sea que haber trabajado 70 horas, en realidad me las pagan a 80, porque las 10 de más se consideran el doble. Y así con cualquier valor que me ingresen mayor a 60. Una vez que calculo el sueldo, ya sea por la forma simple, directa, por haber trabajado hasta 60 horas por este lado, o si fuese verdadera esta pregunta, viene por este otro, lo único que tengo que hacer es mostrar el sueldo. Ese es el funcionamiento del sí, de la condición. En este caso estamos viendo condiciones simples que pueden tomar un camino o el otro. Nunca los dos simultáneos, dependiendo del valor de la variable. Y en este caso, para hacer la pregunta, recurrir a los operadores relacionales
para ver si la pregunta es verdadera o es falsa. Yo les voy a publicar van a ver dentro del Drive ese repositorio, una tercera parte del algoritmo, donde ustedes ya vieron la 1 y la 2, ahora viene la 3, donde están esta parte de las bifurcaciones o las condiciones simples, y una nueva guía práctica a continuación de la primera. Esta primera es referido a la secuencia. Esta segunda son todos ejercicios referidos a la práctica o a la puesta en práctica de la decisión simple o condición simple o bifurcación simple. Son sinónimos. Y vamos a practicar por ahora con estos operadores relacionales: mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual y distinto. Acá el igual lo vamos a tomar como el doble igual. Ahora se los corrijo, porque me quedó un igual solo, pero en realidad nosotros estamos tomando el igual como el operador de asignación y el doble igual de comparación. Bueno, vamos a, igualmente a nivel de lógica, de algoritmo o pseudocódigo, es indistinto, ¿no? Podemos usar la flechita como asignación y el igual de comparación. Después, sí, cuando los programemos, nos tenemos que adecuar a la simbología especial del lenguaje. Vamos a suponer que vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer los dos primeros en pseudocódigo con todas sus variantes. Me dice que nos dan un número, ese sería nuestro valor de entrada. Dado un número, y tenemos que nosotros decirle al operador, yo te ingreso un número y el programa me va a decir si ese número es positivo o negativo. Bueno, vamos al pseudocódigo y le vamos a poner, por ejemplo, acá la práctica 2, la parte 2, el ejercicio 1, por ponerle un nombre, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es leer un número, ¿no? Porque me dicen que, dado un número, determinar si es positivo o negativo. ¿Cómo determinamos si es positivo o negativo? Bueno, no sabemos lo que hay acá dentro del número. Puede haber un negativo, puede haber un positivo, entonces tenemos que recurrir a la pregunta. Sí. ¿Cómo preguntamos? Y eso depende de cómo el que diseña el algoritmo. Uno podría preguntar, si el número es mayor a 0, entonces, ahí estoy poniendo a nivel de pseudocódigo la parte verdadera. Entonces, ¿qué haremos? Si es mayor a 0 el número, lo que sabemos es que es positivo. Entonces le podemos decir, escribir el número es positivo. Y le respondemos, ¿no? O le podríamos decir el número, lo que está dentro de la variable, es positivo. Acá me va a decir, si yo ingreso un 5, me va a decir el número, esto es el texto fijo, 5, lo que está acá adentro, es positivo. Y si no, justamente en pseudocódigo es la palabra si no, estamos llevando al castellano la parte gráfica que vimos recién. Y si no, podríamos decirle que el número es negativo. Y esa sería una primera solución al problema. Leemos el número. Si esta condición, que es preguntar si el número es mayor al valor 0, entonces voy a decir que el número es positivo, y si no, que es negativo. ¿Cómo se vería esto en lo que habíamos visto recién en Chapin? Aparecería así, parecido a lo que le venía mostrando recién. Leemos un número, si el número es positivo, el algoritmo toma este camino, y si no, va a tomar este otro. Que después se pueden volver a juntar y seguir, también lo vamos a ver, que va tomando por un camino u otro y después se juntan. Pero esta sería en principio la solución gráfica. Y si lo queremos ver en diagrama de flujo, sería así. Ingresamos un número, este sería leer el número, preguntamos, el signo de pregunta es con el rombo. Bueno, acá tiene invertido, no sé por qué le puso el falso a la derecha, el verdadero a la izquierda, pero si es verdadero, esta pregunta me va a dar el número es positivo, y si no, me va a decir que el número es negativo. Bueno, alguien podría decir, ¿y si me ponen un 0?
¿cómo actuaría mi algoritmo? Y bueno, va a leer el número, acá dentro del número va a haber un 0, va a preguntar y va a decir, ¿0 es mayor que 0? Y la respuesta a esto va a decir falso, porque 0 no es mayor que 0. Entonces yo le ingreso un 0, me va a hacer la comparación, me va a dar falso y va a venir por este lado. Y me va a decir que el número 0 es negativo. Y ahí ya tenemos un problema. O sea que anda para los positivos y anda para los negativos, pero el que me pone un 0 me rompe el programa. Si yo le pongo esta condición lógica y le ingreso el 0, me va a decir, si 0 es mayor o igual a 0, y ahí sí me va a decir que es verdadero, porque el 0 es mayor o igual a 0, por el lado del igual se cumple. Entonces me va a decir, el número 0 es positivo. De ninguna de las dos maneras estaría bien, porque el 0 es un número neutro y no queremos decir que ni es positivo ni es negativo. Es más, le deberíamos decir, no es positivo y negativo, me ingresás el 0. ¿Cómo lo podemos arreglar a eso? Bueno, estas estructuras de control, el sí, que estamos viendo ahora, y cualquier otra de las estructuras de control, se pueden ir anidando y se pueden ir combinando. Anidar significa incluir una dentro de otra. Entonces yo puedo preguntar, si el número es mayor a 0, lo que va hasta acá adentro, estoy seguro de mostrar este cartel, que el número es positivo. Ahí no hay problema. Ahora, si no, yo debería hacer una nueva pregunta, porque puede ser 0 o puede ser negativo. Entonces acá podría hacer una nueva pregunta y preguntar si número es igual, vamos a suponer que vamos a trabajar con el doble igual, acá por ejemplo a nivel de pseudocódigo me dice que no, le gusta solo el igual, porque en el pseudocódigo estamos usando la flechita para designar. Bueno, son simbologías que ustedes se van a ir acostumbrando. Entonces acá le vamos a poner el igual porque le gusta así al PCInt. Cuando vayamos al lenguaje de programación, el JavaScript y muchos de los lenguajes de programación, como C, PHP, Java, usan el doble igual para comparar. Pero bueno, acá lo que estamos preguntando a nivel de pseudocódigo es si el número es igual a 0. ¿Por qué hacemos esta pregunta acá? Porque si llegamos a esta parte es porque el número ingresado acá no cumplió con esta condición. O sea que lo que hay adentro del número, si venimos por el si no, quiere decir que el valor que hay adentro del número o es 0 o es negativo. Pero pueden ser dos condiciones. Entonces tengo que volver a preguntar. Si el número llega a ser igual a 0, ahí sí estoy seguro, porque si eso me da verdadero, de que lo que hay adentro del número, ¿qué es? El 0, obviamente. Entonces, el número, acá le podríamos poner directamente, me di cuenta que me ingresaste el 0. Y me hiciste trampa, porque no. La idea era que yo te diga si es positivo o negativo. Y si no, lo que tenemos que poner, no tenemos que volver a hacer otra pregunta, sino que si no es 0, ahí sí, por descarte y por deducción, yo sé que el número es negativo, porque si número mayor a 0, tuvo que el programa haber entrado por acá y termina. Vieron que esto está indentado, y si esto se cumple, esto otro no se va a ejecutar, porque son caminos por separados. O viene por este lado, o viene por este otro. Si entró por este lado, quiere decir que el número fue positivo y terminó. Y ya le mostré el cartel. Si no, lo que hay adentro del número, quiero seguir preguntando. Entonces vuelvo a preguntar, si número es igual a 0, y ahí le puse, me ingresaste el 0. Pero esto no se va a ejecutar nunca. Ahora, si número no fue positivo, vino por acá, pregunté si el número es igual a 0, me dijo que no tampoco, y no hay otra alternativa. Si no es positivo, no es 0, es negativo. Entonces lo voy a escribir que el número es negativo. Y de esa manera estoy haciendo este sí. Fíjense que a nivel de pseudocódigo, el sí tiene la palabra reservada sí, por el verdadero pongo entonces, si se cumple eso, entonces ejecuto esta parte. Esto es lo verdadero. Si no, es el falso, si no se cumple esta condición. Y el fin sí es para cerrar este sí. Lo mismo que con este otro. Si esto es verdadero, entonces hago esta parte. Si no, hago todo esto. Que adentro justamente tengo otro sí. Y ahí lo termino. Pero este fin sí es de este sí. O sea, cada sí tiene un fin sí. El si no, vamos a ver que en algunas situaciones puedo no colocarlo. Es decir, yo puedo preguntar si algo es verdadero, entonces respondo de una determinada manera, pero si es falso no tengo nada para hacer.
Bueno, de esta manera estaría haciendo más completo ese ejercicio 1 y dándole las 3 posibilidades. Si lo quieren mirar a través del diagrama de Chapin, en forma gráfica, fíjense que hago una primera pregunta, leo el número, hago la primera pregunta, si el número es positivo, vengo por este lado. Justamente le escribo que ese número que vos me ingresaste, no sé cuál, pero que cumplió con esta condición, es positivo. Si no, tengo que volver a hacer otra pregunta, ¿no? Acá tengo una condición nueva dentro del falso de la condición anterior. Y si es verdadero, escribo que me ingresó el 0, y si no, le pongo que el número es negativo. Y si lo queremos ver por diagrama de flujo, vamos a tener esto de acá. Ingresamos el número, si el número es positivo, viene por este camino. Y no hace nada más, y termina. Y si no, pregunta si el número es igual a 0. Si es igual a 0, le pongo ingresaste el 0. Y si no, le digo que es negativo. Se junta y termina. De cualquiera de los 3 caminos siempre llego al final. Pero solamente uno de los 3 voy a seguir. Y acá estoy haciendo una pregunta adentro de otra. Bueno, vamos a el enunciado este. Y de esa manera quedaría resuelto el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo. Y obviamente ustedes van a hacer de tarea, como una nueva actividad, el tercero. El tercero dice que dado 2 números, si son distintos, mostrarlos ordenados en forma creciente. O sea, si yo ingreso el número 5 y el número 7, ustedes me tienen que mostrar el 5 y el 7. Ahora, si llego a ingresar el número 11 y el número 8, como segunda instancia, los tengo que mostrar, pero como 8 y 11. Siempre ingreso 2 números y después los tengo que mostrar ordenados, de manera ascendente. El más chiquito primero y el más grande después. Lo que pasa es que el ingreso puede ser de diferente manera. ¿Y qué pasa si son iguales los números? Bueno, eso es lo que van a tener que resolver como tarea para el jueves. Bueno, vamos a resolver este. Dado un número, parecido al anterior, ¿no? Otra vez vuelvo a leer un número, pero tengo que determinar si es par o impar. Entonces vamos a resolverlo. Este lo vamos a guardar. Este es el ejercicio 1. Y ustedes van pensando cómo resolverlo. Ahora este es el ejercicio 2. Y tengo que leer un número. Hasta ahí viene igual. Y el fin del algoritmo también es igual. Falta la parte de acá. ¿Cómo sé si ese número es par? Los números pares, ustedes saben, es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Y el impar no, es el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Cómo sé si este número que está acá es par? No puedo hacer una pregunta simple como esta. Si es mayor a 0, ¿por qué no? Porque puede ser 1, 2, 3. Ahí están mezclados los pares o los impares. Puede haber pares e impares negativos, ¿no? El menos 2, el menos 4, el menos 6 es par y el menos 1, menos 3, menos 5 es impar. ¿Cómo se determina si un número es par? Bueno, ahí vamos a recurrir al operador módulo, el porcentaje, o sea, que lo acabamos de ver en el ejercicio 10 de la práctica anterior. Porque si yo a ese número lo divido por 2, hago número módulo 2, el resto de dividir un número por 2, ¿qué valores posibles me puede dar? Si yo hago 2 dividido 2, me da 1, el cociente, y el resto me da 0. Si hago 4 dividido 2, me da 2, pero el resto es 0. Si hago 10 dividido 2, me da 5, pero el resto es 0. O sea que cualquier número dividido por 2, el resto me da 0 si es par. Y si el resto me da 1, es impar, porque si hago 5 dividido 2, me da 2. 2 por 2, 4, al 5, 1, o sea, me sobra 1. Si hago 7 dividido 2, me da 3 y también me sobra 1. O sea que con esta pregunta que está acá,
por el resto de la división entera de un número dividido por 2, el porcentaje del módulo me da el resto. Si el resto que me llega a dar 0, ¿qué significa? Que este número que ingresé es par. Y si no, podríamos poner que el número es impar, pero también tendremos el mismo caso, que si el número llega a ser 0, si no es par, puede ser que sea 0. Entonces podría dejar esta pregunta, que si el número es 0, entonces le pongo que me ingresaste el 0. Y si no, que el número es, no tengo que, si no es 0 el resto, y no es el número 0, entonces evidentemente es un número impar. Por descarte, puedo decir que es así, que es impar. Y de esa manera queda resuelto el segundo ejercicio. El tema está acá, en esta pregunta, donde el resto de la división en 0 llega a ser 0, estoy seguro que es par. Y si no, va a ser impar, excepto que sea 0. Esa sería la solución, y obviamente las preguntas que ustedes van haciendo va a determinar cómo van enlazando el programa, porque yo podría haber empezado haciendo esta pregunta. Si número es igual a 0, entonces le digo, me ingresaste el 0. Y arranco por ese lado. Si no, si el número no es 0, quiere decir que el número que me ingresó es un número positivo o negativo. Entonces ahí yo podría volver a hacer una nueva pregunta y decir, por ejemplo, si el número, de dividirlo por 2, me da 1. Si se cumple eso, ¿qué significa? Esto. Pero entonces el escribir va de este lado, porque depende cómo vaya haciendo las preguntas, voy resolviendo la lógica. Justamente estamos en la materia de lógica aplicada a los algoritmos y a la programación. Y si no, ¿qué pondrían acá? O sea, si el número no es 0, porque no se cumplió esta parte, esto dio falso, viene por acá. Pregunté si el resto de dividirlo por 2 era 1, si hubiese sido verdadero, ya pongo impar y terminó. Ahora, si no se cumplió esto y no se cumplió esto, quiere decir que llegué hasta este caminito. Y no tengo que seguir haciendo preguntas. Y ya sé que el número es par. Porque no fue 0 y porque no fue impar. Y ahí lo resuelvo, pero de esta manera. Dependiendo cómo ustedes van anidando y haciendo las preguntas, cada uno tiene su propia lógica. Y el algoritmo debería funcionar igual. Lo que podemos deducir de esta manera de que no hay un único algoritmo, no hay una única secuencia de pasos para resolver el mismo problema. Cada uno lo puede hacer según su criterio lógico y llegar al mismo resultado. Que dado un número, yo te digo si el número es par, es impar o es 0, por ejemplo, porque asumo que el 0 no es ninguna de las dos cosas, como habíamos hecho antes con positivo o negativo. Pero la combinación de preguntas, si bien hay una pregunta dentro de otra y la tercera sale por descarte, puede ser, depende cómo lo pensó cada uno. Entonces, si lo quieren ver, vamos a mirarlo como Chapin. Tenemos un resultado parecido. Vieron que acá le pone el mod, el operador módulo, se lo pone automáticamente el porcentaje para el Chapin es el módulo. Pero son siempre simbologías equivalentes. Y lee el número, hace la primera pregunta, si es 0, le decimos, me ingresaste el 0 y termina. Y si no, le tenemos que hacer otra pregunta. Si el número módulo 2, o sea el porcentaje 2, el resto de la división entera de dividir el número dividido 2, si ese resto me da 1, lo estoy comparando con la constante 1, quiere decir que el número es impar. Y si no es 0 y no es impar, le escribo que el número es par porque ya deduje por esta caída de 2 no consecutivos de que el número es par. Lo mismo lo vamos a poder ver en diagrama de flujo. Y entonces ahí lo tienen la misma lógica, pero y con distintas preguntas. El número es 0, le digo que es 0, si no, pregunto por el módulo 2, si llega a ser 1, le digo que es impar, y si no, que es par, y termina. Bueno, ahora ya aprendieron entonces algo más. ¿Qué es lo próximo que va a venir a modo de adelanto? Vieron que yo le pongo un número. Si le pongo 0, me dice ingresaste 0, si no impar, y si no es par, y termina.
¿Qué pasa si yo no quisiese que termine, sino que me permite ingresar otro número y otro, e ir jugando, el operador va jugando con el programa hasta que se canse? Hacer esto repetitivo, iterativo, hasta que diga, bueno, listo, no quiero ejecutarte más y me voy, y te aprieto, no sé, una tecla, un asterisco, un botón, y ahí termina. Bueno, esa sería una parte de las estructuras repetitivas o iterativas, que es lo que va a venir más adelante, que es un determinado bloque de código, hacerlo iterar y dar vueltas hasta que el operador decida cortarlo, o el programador, con un determinado criterio, decida cortarlo. Pero eso es solo a modo de adelanto. Entonces, bueno, acá ya tienen resuelto el ejercicio 2, vamos a guardarlo, y lo que les queda a ustedes, como actividad publicada, después de mirar, como siempre les digo, mirar el algoritmo, el video, mirar el nuevo apunte de algoritmos, este nuevo agregado sobre las condiciones simples y los operadores por ahora relacionales, intenten y resuelvan este tercer ejercicio. Ingresar ahora dos números, no solo uno, sino son dos, pero el objetivo del algoritmo es que ustedes siempre muestren la salida en orden creciente. Primero el más chico y después el más grande. Lo que pasa es que no sabemos cómo van a venir ingresados los dos números en las dos variables de entrada que ustedes tienen que tener.